Muy buenos días para todos los medios de comunicación que nos acompañan en esta conferencia de prensa que hemos convocado aquí en la Cámara de Diputados. Soy el diputado federal Jorge Armando Ortiz Rodríguez, mejor conocido como Fuji Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputado por el Distrito Federal 03 de Nayarit. Hemos convocado esta conferencia de prensa en solidaridad con la clase trabajadora para manifestar nuestro apoyo a sindicatos de trabajadores del sector educación, investigación y ciencia. Y de manera especial también para expresar nuestra solidaridad con los trabajadores del Nacional Monte de Piedad que están en huelga. Esta conferencia de prensa es para denunciar situaciones de precarización del trabajo, estancamiento de aumentos salariales, no ejercicio de presupuesto público o ejercicio indebido del mismo. Estamos aquí para alertar de posibles estallamientos de huelga, porque hay varios sindicatos que ya han emplazado, que no quieren ir a la huelga, pero que irán a la huelga si es necesario y si no hay avances en sus demandas. Hoy, desde esta tribuna, les quiero decir a los trabajadores del Situán, del Subcolmes, del Estahuash, del Estuash, del Citinta, del Citemsat, del Saitú-TP, del Sutú ACM, del Citic Salud, del Citins, del Sutín y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Monte de Piedad, que el diputado Fuji Ortiz se solidariza con ustedes, que vamos a acompañar su lucha, que haremos cuando sea necesario exhortos, puntos de acuerdos, propuestas de reformas legislativas, que los acompañaremos a mesas de trabajo, a las instancias que corresponda, pero también, si es necesario, estaremos con ustedes en las calles exigiendo justicia para la clase trabajadora. Voy a dejar en el uso de la palabra a los sindicatos para que ellos expresen sus demandas concretas, siendo el primer sindicato que hará uso de la palabra el Situán, que son trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es cuanto. Buenos días a todos. Mi nombre es José Cruz. Soy el secretario de Relaciones y Solidaridad del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Agradecemos la invitación al honorable Palacio Legislativo de San Lázaro, diputado Jorge Armando Ortiz Ramírez, de la sección parlamentaria del PT. Crisis laboral en las universidades públicas. Revisión salarial, violaciones al contrato colectivo de trabajo y emplazamientos a huelga. El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, SITUAM, participa en esta conferencia de prensa como parte de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura, CENSUESIC, para denunciar una problemática estructural que afecta a las y los trabajadores del sector universitario público. La pérdida sostenida del salario real, el incumplimiento de los contratos colectivos de trabajo y la profundización de la precarización laboral. El SITUAM tiene 50 años de existencia. Es un sindicato democrático, independiente y de carácter mixto, que representa tanto al personal administrativo como académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente cuenta con 5.716 trabajadores afiliados, de los cuales 4.464 corresponden al sector administrativo
y 1.252 al sector académico, lo que refleja la dimensión y complejidad de las problemáticas laborales que enfrenta nuestra organización. En el marco de la revisión contractual y salarial 2026, el CITUAM emplazó a huelga a la Universidad Autónoma Metropolitana por 3 causales: revisión contractual, salarial y por violaciones al contrato colectivo de trabajo, ante la insuficiencia y la propuesta económica presentada por la administración universitaria y frente a un incumplimiento sistemático del contrato colectivo de trabajo, que afecta de manera directa la estabilidad laboral, el ingreso real y la dignidad de y los trabajadores. El emplazamiento a huelga del CITUAM, al igual que la de los sindicatos que integran esta coordinadora, es legítimamente necesaria, plenamente justificado. Se trata de una respuesta colectiva frente a la pérdida salarial sostenida, las múltiples violaciones al contrato colectivo y las afectaciones a la autonomía sindical, que deterioran tanto las condiciones laborales como funciones sociales de la universidad pública. Desde esta Cámara de Diputados, el CITUAM y la Coordinadora de Sindicatos hacemos un llamado a las y los legisladores para que no sean omisos ante la crisis laboral que atraviesa las instituciones públicas de educación superior y para el respeto negociación colectiva a los contratos colectivos de trabajo hoy salarios dignos sea una política de Estado y no una simulación recurrente. Defender el salario, el contrato colectivo de trabajo y la autonomía sindical es defender la educación pública, el trabajo digno y la justicia social. Por la unidad de la lucha social, ¡viva CITUAM! Gracias. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Roberto Ramírez. Soy representante del Colegio del SUTCOLMEX, Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México. Vengo en representación de la Secretaria General, María Elena Sánchez Hernández. Compañeras y compañeros, medios de comunicación y opinión pública, el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México, SUTCOLMEX, se pronuncia ante la opinión pública en el marco de la revisión contractual y como parte de la lucha conjunta de los sindicatos de educación del país, muchos de los cuales hoy nos encontramos emplazados a huelga en defensa de los derechos laborales. El SUTCOLMEX se caracteriza por ser un sindicato unido e independiente de las y los trabajadores del Colegio de México. Trabajamos por luchar junto con los demás sindicatos por la unidad proletaria y por un salario digno y valorar nuestro empleo. Como parte de la Comisión de Organización de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura, la CENSUASIC, nos oponemos a la división de los sindicatos o instituciones. Estamos seguros que mantener unidos a las y los trabajadores de la ciencia, cultura, educación, tecnología, investigación y ciencia es darle la oportunidad al país de tener un mejor futuro. Consideramos de suma importancia unir esfuerzos, ya que la mayoría de las demandas coincidimos todos los sindicatos. Exigimos se nos valore el trabajo tan importante para desempeñar la clase trabajadora por parte del alto y mantener el alto nombre de cada una de las instituciones a la que representamos. Este 2 de febrero, el SUTCOLMEX presenta su emplazamiento a huelga, ejerciendo un derecho legal y legítimo después de haber sostenido diversas mesas de negociación sin contar hasta el momento con una propuesta económica concreta que permita iniciar negociaciones de manera real y con buena fe. Nuestras demandas son claras y legítimas. Solicitamos un 11% de aumento salarial, 18% en prestaciones, respecto y restricto al contrato colectivo de trabajo y aplicación efectiva del protocolo de hostigamiento y acoso laboral
del cual hasta el momento no hemos tenido ni un solo seguimiento. La institución se jacta de mantener equidad de género, de ser igualitarios, pero hasta el momento no tenemos ninguna respuesta a este tipo de situaciones. Asimismo, manifestamos nuestra preocupación por la creación de las plazas de confianza sin considerar nuestro contrato colectivo y trabajo. Prácticamente están vulnerando nuestros derechos y genera desigualdad dentro de la institución. Reafirmamos que los sindicatos existen para defender los derechos de las y los trabajadores. Esa es nuestra función y nuestra responsabilidad histórica. Sudcolmex mantiene su disposición al diálogo, pero también su firme compromiso con la legalidad, la justicia laboral y la unidad sindical. Formemos un frente unido en beneficio de toda la comunidad trabajadora. Sudcolmex, arriba. Arriba, arriba. Buenos días, mi nombre es Mayra Venegas Aguilar y vengo en representación del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo. Nuestros sindicatos lo conforman más de 1,900 compañeros. Nosotros nos encontramos en una revisión integral que abarca violaciones y modificaciones al contrato colectivo y de igual manera salarial. Nuestras mesas de negociación comenzaron el 3 de diciembre y estamos alrededor de 3 mesas para terminar las mesas de negociación y estamos emplazados para el 20 de febrero. Actualmente los primeros 5 niveles de nuestro tabulador, de un total de 15, se encuentran por debajo del salario mínimo vigente, lo cual vulnera el principio constitucional de que ningún trabajador debe percibir un salario inferior a lo establecido como mínimo. Es por ello que nosotros estamos solicitando lo siguiente: 20% de incremento directo al salario, lo que resulte de la homologación retabulación, medida de fin de año. Esta tuvo que haber sido entregada en el mes de diciembre del 2025 y hasta el momento no se nos ha hecho entrega. 20% de aumento salarial emergente, para resarcir el desfase del salario mínimo. También pedimos el pago de zona cara y queremos informarle que nuestras mesas de negociación han sido complicadas y no hemos tenido ofrecimiento económico hasta el momento. Nosotros estamos de acuerdo que haya incremento salarial, pero también necesitamos que tengan aumento los salarios contractuales y es por ello que nos encontramos en la lucha por un mejor salario. ¡Viva el Stuach! ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué tal? Buenos días. Lorenzo Espinosa, en representación del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo. También como parte de la Comisión Política de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura. En este momento nosotros estamos emplazando a huelga para el 1 de febrero a las 15 horas, y tenemos problemas muy parecidos a nuestros compañeros del Stuach. Nosotros como académicos estamos solicitando un incremento salarial del 22%, dado que las condiciones económicas de los últimos años nos han visto rebasados. Actualmente los profesores no contamos con equipos de cómputo actualizados y los equipos de cómputo con los que contamos los compramos de nuestra propia bolsa. La universidad no ha tenido el cuidado de hacer algún sistema en donde los profesores puedan tener equipos y laboratorios necesarios, suficientes y equipados para poder continuar con nuestras labores. Se ha descuidado la labor académica y que en estos momentos es muy importante, dado las condiciones que vive nuestro país. La violencia actual no es gratuita. Esta violencia se viene gestando por el olvido en el cual se han tenido las universidades. Hoy, actualmente, las universidades públicas y un poco las privadas, seguimos viviendo el abandono económico y eso se ve reflejado en nuestra sociedad para que pueda avanzar, para que pueda resarcirse todo ese tejido, necesita forzosamente la educación y esa educación también debe de ir aunada a todo el esfuerzo colectivo que se haga en la parte cultural y eso se reflejará además en procesos de investigación, porque cuando hay una sociedad que está enfocada
en sus entornos sociales, en sus educaciones. Cuando tenemos una casa donde hay suficiente alimento, donde las necesidades que siempre habrá, pero no son como las actuales, podremos tener una sociedad mejor. Si no estamos pensando en una visión de futuro, en una visión de país en los próximos 5, 10, 15 y hasta 30 años, no vamos a poder salir del hoyo en el que nos encontramos. Tal parece que en la actualidad ese abandono de las universidades es como para seguir dando mano de obra barata a los Estados Unidos. Parece que ese abandono es para seguir fomentando que salga la gente de nuestro país, y tenemos aquí capacidad humana, capacidad intelectual suficiente para sostener este país como se ha sostenido, aún a pesar de toda la precariedad en el cual nos encontramos. Por eso mismo es que desde el Estahuach y desde la Censo-ESIC seguimos insistiendo en que es necesario mayores recursos para la educación, para la investigación, para la cultura, porque de otra manera nuestro país se verá seguido en este hundimiento social, cultural y tecnológico, y seguiremos dependientes del exterior. Por eso insistimos que las universidades, la educación y la cultura necesitan mayor presupuesto. ¡Viva la Censo-ESIC! ¡Viva el Estahuach! ¡Viva! Buenos días, Jorge Salgado, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. A un año de haber logrado el sindicato la permanencia del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, con el apoyo de los sindicatos y asociaciones fraternas y con apoyo del Partido del Trabajo y en especial con el apoyo del diputado Jorge Armando Ortiz, pues logramos la permanencia del IMTA. Hoy por hoy, el sindicato sigue agredido y ahora es por la directora general Patricia Guadalupe Herrera Asensio y por el titular de la unidad jurídica, el licenciado Floreal Ortega. Se han empeñado en desconocer y violentar nuestro contrato colectivo de trabajo. Ahora, la directora se ha negado a recibir al sindicato, a tener mesas de diálogo para resolver la problemática del IMTA, de estas violaciones que se están dando en nuestro contrato colectivo de trabajo. Esto a pesar de que ha habido una instrucción de Presidencia de la República a través de la Consejería Jurídica y de la titular de la Semarnat para tener estas mesas de diálogo con la representación sindical y la directora. Estos personajes son los últimos residuos de la política neoliberal y deben ser arrancados y desechados de la Cuarta Transformación. De no tener respuesta de la directora, nos vamos a ver en la necesidad de emplazar a huelga por violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo. El CITIMTA también está en la lucha por detener la precarización salarial. Actualmente tenemos un emplazamiento a huelga por incremento salarial. Estamos demandando el 13%. Y esto debido a que la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el 13% de incremento salarial a los sueldos mínimos. Creemos que los sueldos contractuales deben tener también el mismo incremento. De no ser así, de no lograr este incremento, estaremos estallando a huelga el último minuto del 16 de febrero de 2026. El CITIMTA siempre ha privilegiado el diálogo. Por eso hacemos un último exhorto a la directora del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua a establecer estas mesas de diálogo y llegar a los mejores acuerdos. ¡Viva el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua! ¡Viva! ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva! Cedo la palabra a nuestros compañeros del Sindicato de la Universidad de Puebla.
Buenos días a todos. Soy el secretario general del Sindicato Independiente, Auténtico e Independiente de los Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Puebla, SAITUT. Al igual que todos los compañeros, bueno, la mayoría de los compañeros de la educación, vengo a tocar prácticamente los mismos puntos. Y bueno, hoy alzamos la voz por denunciar una violación grave a los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras de la Universidad Tecnológica de Puebla y para exigir una solución inmediata. En 2025, decenas de trabajadoras y trabajadores quedaron con salarios por debajo del salario mínimo. La universidad realizó una homologación con recursos propios, pero cuando llegó el incremento salarial autorizado, el retroactivo no fue pagado íntegramente a quienes más lo necesitaban. Queremos ser claros, celebramos los incrementos históricos al salario mínimo impulsados en los últimos años. Son una conquista de la clase trabajadora. Sin embargo, hoy esos incrementos ya han rebasado los salarios de un número importante de plazas en el sector educativo, especialmente en universidades tecnológicas y politécnicas. Ese problema se vio grave en este año cuando 69 trabajadores, pues al quedar debajo del salario mínimo, la universidad por recursos propios tuvo que homologar, ¿sí? Y para el siguiente año va a suceder lo mismo. Es más, sigue creciendo esta bola de nieve. Por ello exigimos el pago inmediato al retroactivo salarial completo de las y los trabajadores afectados, conforme a los recursos ya dispuestos por la Federación y el Estado. Segundo, que en 2026 ninguna trabajadora ni trabajador de la educación perciba un salario por debajo del salario mínimo, como manda la Constitución y la Ley Federal de Trabajo. Tercero, detener la precarización salarial en las instituciones educativas y establecer un esquema de actualización salarial permanente que garantice condiciones dignas. Solicitamos la intervención de la Cámara de Diputados para que investigue esa situación, se garantice el cumplimiento de la ley y se establezcan mecanismos que impidan que las universidades públicas continúen vulnerando los derechos de su personal. La educación pública se sostiene con el trabajo de miles de personas. No puede haber educación de calidad con trabajadores precarizados. Hoy exigimos legalidad, justicia salarial y dignidad laboral. ¡Viva el SAITUT! ¡Viva! ¡Viva! Gracias. Hola, buenos días. Soy Nancy Ventura Ramírez, representante del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El SUTO-ACM se reivindica como un sindicato democrático e independiente que impulsa la organización autónoma de las y los trabajadores, la solidaridad de clase y con las organizaciones hermanas, así como la crítica social. Se opone a la perpetuación de las y los líderes sindicales y en general a toda práctica corporativa impuesta a las y los trabajadores, ya sea por parte de la patronal o de los propios órganos sindicales. El SUTO-ACM se caracteriza por ser una organización sindical inmersa en el campo de la educación superior y la cultura. El 27 de enero se ingresó al Tribunal Laboral de Asuntos Colectivos de la Ciudad de México el emplazamiento a huelga por revisión salarial del año 2026, así como por violaciones al contrato colectivo de trabajo vigente para estallar el primer minuto del 1 de marzo de 2026. La UACM cuenta con una planta laboral de 1,781 trabajadoras y trabajadores de base, de los cuales 969 son sindicalizados, además de 60 trabajadores de confianza. Aunados a estos, en el 2025 se contrataron más de 100 trabajadores por servicios profesionales, es decir, que la planta laboral ronda actualmente los 2,000 trabajadores. El emplazamiento a huelga del SUTO-ACM está dividido en dos ejes: la revisión salarial y las violaciones sistemáticas al contrato colectivo de trabajo por parte de la UACM. En materia salarial, se señala que, aunque la inflación anual reciente es de 3,69%,
La inflación acumulada entre 2015 y 2025 ha provocado una pérdida real de poder adquisitivo superior al 8% en los salarios del personal. Los incrementos otorgados en revisiones recientes han sido insuficientes para revertir este rezago, por lo que la demanda de un aumento del 13% se plantea como un ajuste razonable y necesario para recuperar parcialmente el salario real y compensar la inflación sostenida. En cuanto a las violaciones al contrato colectivo, se documenta una amplia y reiterada vulneración de derechos laborales, entre las que destacan intromisión en la autonomía sindical, congelamiento de 235 plazas vacantes y sobrecarga laboral, negativa o condicionamiento de derechos como días económicos, pago de horas extras y entrega de prestaciones, incumplimiento en la información correspondiente al seguro de vida, uniformes, capacitación y condiciones de trabajo, contratación indebida de servicios profesionales que invade la materia de trabajo sindicalizada, falta de reconocimiento a la antigüedad, omisiones en procesos de ingreso académico, contratos individuales unilaterales, falta de espacios adecuados, comedores y de lactancia, así como ausencia de medidas efectivas para garantizar un ambiente laboral libre de violencia, acoso y discriminación. Asimismo, se denuncia el incumplimiento de diversos artículos transitorios del contrato colectivo de trabajo. Nuestro emplazamiento a huelga es necesario y plenamente justificado, ya que existe una pérdida salarial sostenida, un incumplimiento generalizado del contrato colectivo de trabajo representadas en 20 violaciones al mismo, afectaciones a la autonomía sindical y una precarización laboral que deteriora tanto las condiciones de trabajo como la calidad del servicio educativo, poniendo en riesgo la dignidad laboral y la misión de la UACM. Es todo, compañeros y compañeras. ¡Viva el SUTO ACM! ¡Viva! Buenos días, compañeras, compañeros de la prensa. Gracias por asistir a esta conferencia de prensa. Yo soy el secretario de Organización y de Relaciones del Sindicato Independiente de los Trabajadores de Investigación de Ciencias de la Salud, CITIC Salud, Alejandro Valdés Cruz. Habla en representación de nuestra secretaria general, la doctora María del Carmen Maldonado Bernal. Nosotros formamos parte de la CENSISIC desde que nos fundamos en el año de 2016. Hemos estado participando y tenemos emplazamiento a huelga desde el 2020 en busca de la firma de nuestro contrato colectivo de trabajo. No voy a reiterar lo que aquí se venía señalando. La problemática de todos los sindicatos que estamos aquí representados es la misma. La falta de recursos para tener un salario digno, y también sabemos que los recursos son limitados, pero todo lo que estamos pidiendo son cuestiones razonables. No estamos pidiendo nada más allá que el derecho exige. Y por otra parte, y lo que sí es más grave, que no tiene que ver con recursos, son todas las violaciones y las negativas a respetar las condiciones de trabajo. La mayoría de los que estamos aquí nos organizamos precisamente porque padecemos, los que tienen contrato colectivo de trabajo, pues las violaciones al mismo. Y los que no tenemos contrato colectivo de trabajo vigente, sufrimos acoso laboral, despidos injustificados y una serie de topologías que no nos permiten desarrollar nuestro trabajo de manera adecuada. Entonces, aunque aquí las demandas muy específicas de cada sindicato, el CITIC Salud, solidario con todos los demás, se suma a esta demanda de que haya los recursos plenos para que podamos ejercer nuestra labor de educación, investigación, extensión, difusión de la cultura, generación de conocimiento y formación de recursos humanos, para que estos ayuden al desarrollo del país y sobre todo que eso sí esté en manos de las autoridades, que se respeten plenamente los derechos laborales. Este es nuestro mensaje. Ciencia y Salud, Comisión Social. Viva la CENSIC, viva la unidad sindical. ¡Viva! ¡Viva!
Buen día, Liliana Martínez, secretaria general de la sección 31 de Cuautli, Cuernavaca, Morelos, del Sindicato Nacional de Monte de Piedad. Nacional Monte de Piedad es una institución, la más antigua de México, que data de más de 250 años de existencia, que ayuda a las clases más vulnerables y hoy en día se encuentra en una huelga activa. Hoy hablamos de una huelga nacional activa que lleva 4 meses. En el Nacional Monte de Piedad, con más de 1,800 trabajadoras y trabajadores. El pasado 30 de septiembre nos vimos forzados a parar labores ante el silencio, el incumplimiento y la cerrazón del patronato. No es una huelga más, es una expresión legítima de la base trabajadora que fue desoída durante más de 5 años. Una huelga que estalla no por capricho, sino por el incumplimiento de un acuerdo firmado en la pasada huelga, por el recorte de derechos adquiridos, por la supresión de tiempos de comida, por espacios de descanso, por pagos de jubilación, por horas extras, por aportaciones al IMSS y al Infonavit. Y una de las más fuertes violaciones fue una boletinación escalafonaria que hicieron de manera unilateral, donde quieren quitar al personal sindicalizado. Estamos en contra de quienes se benefician del dinero público y ponen en riesgo el sustento de millones de familias mexicanas. Estamos hablando de una administración que en los hechos ha emprendido una estrategia de desmantelamiento de su sindicato y de su contrato colectivo de trabajo, desconociendo el marco legal que protege la libertad sindical, el derecho a huelga, la negociación colectiva y lo más grave es que lo hace escudada en su carácter de institución de asistencia privada, como si el concepto de filantropía pudiera justificar el abuso y el acoso sindical. Hoy pedimos la ayuda del gobierno para que pare ese acoso laboral que se vive dentro de las instalaciones del Nacional Monte de Piedad. Han sido despedidos más de 700 trabajadores. Entonces, vivimos en un total sufrimiento, por eso pedimos el apoyo tanto del pueblo de México como del gobierno, porque esto no puede seguir pasando. La clase laboral está sufriendo demasiado, por eso acudimos el día de hoy al diputado a pedir su ayuda, su apoyo, para que cese estos acosos que están sufriendo en los centros laborales. ¡Viva la unidad del sindicalismo! ¡Viva! ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Nacional de Monte de Piedad! ¡Viva! Gracias. Gracias. Soy Carlos Guillén, secretario del Exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Y en nuestro caso, el emplazamiento a huelga será para el 30 de mayo. Sin embargo, sí quisiéramos decir que expresamos toda nuestra solidaridad con los sindicatos que ya están en movimientos emplazando a huelga, pero sobre todo quisiera recordar que en efecto estamos en un momento muy particular en el país en el que requerimos de la unidad de los mexicanos, en el que requerimos hacer frente a las agresiones del imperialismo. Pero esto, y hay que ser muy claro, no pasa de ninguna manera porque bajemos nuestras banderas de lucha. La unidad del pueblo mexicano pasa necesariamente por respetar todos los derechos de los trabajadores. Y por ello, sí planteamos que debemos hacer frente como mexicanos a las agresiones imperiales. Sí planteamos que debemos hacer frente y frenar a la derecha. Pero también exigimos ser escuchados. Exigimos que se tomen en cuenta nuestras demandas, pero también nuestras propuestas. Los trabajadores del conocimiento, trabajadores de universidades, de centros de investigación, de instituciones de cultura, tenemos mucho que decir para el desarrollo de este país. Tenemos muchas propuestas en todos los terrenos, en salud, en energía, en medio ambiente, en alimentación. Pero hacer nuestro trabajo implica también tener los recursos necesarios, es tener condiciones dignas para el trabajo. Y este es el mensaje, esto es en lo que coincidimos todos nuestros sindicatos, en que queremos condiciones adecuadas para hacer nuestro trabajo. Queremos hacer aquello que sabemos hacer los trabajadores, que es contribuir al engrandecimiento y al desarrollo de este país. Pero exigimos también el respeto pleno a nuestros derechos. Exigimos solución a los compañeros del Nacional Monte de Piedad, pero también exigimos que se dé una solución
adecuada a nuestros compañeros de Altos Hornos que desde ayer están en plantón en el Zócalo. Exigimos respeto a los trabajadores. No se puede hablar de construir un país mejor si no se respetan todos los derechos de todos los trabajadores. Por eso queremos hacer honor al lema de nuestro sindicato, por la unidad proletaria. ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva! Gracias. No, de esta manera vamos a concluir la conferencia. Como ustedes han visto y han escuchado, es una gran cantidad de sindicatos, muchos de ellos con una larga historia, de grandes universidades de este país, como es la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de Chapingo, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Tecnológica de Puebla, trabajadores de la educación media superior de Morelos y de las prepas de la Ciudad de México, y trabajadores de diferentes sectores de la ciencia, desde la industria nuclear hasta temas de salud. Y hemos expresado todos, los trabajadores del sector público, también la solidaridad con los trabajadores del Monte de Piedad que están en huelga. Los planteamientos son muy claros y muy concretos. No puede haber, no debe de haber en este país trabajadores que estén ganando menos del salario mínimo. Y lamentablemente son miles los que están en esa situación en el sector público. Y eso no debe de seguir ocurriendo, por eso es necesario un incremento salarial de emergencia para todos ellos. Tampoco debe de haber trabajadores sin seguridad social, sin estabilidad laboral. Por eso creemos urgente que donde hay contrato colectivo se respete plenamente el contrato colectivo, y donde se ha habido la negativa a firmar un contrato colectivo se firme inmediatamente. Pero además de estar pensando en la dignificación de los trabajadores, porque los trabajadores de la educación, de la ciencia, de la tecnología merecen vivir bien, merecen vivir con decoro y dignidad. También es necesario que tengan herramientas adecuadas para hacer su trabajo. Por eso, además de pedir que se siga incrementando el presupuesto, estamos pidiendo que el presupuesto que ha habido se ejerza, porque hay varias situaciones que están denunciando los compañeros donde presupuesto aprobado no ha sido ejercido o ha sido utilizado para otras cosas. Entonces, alto a las violaciones de los contratos colectivos, alto a la precarización del trabajo y sí a la dignificación de el salario, de las prestaciones de los trabajadores. Entonces, reiteramos a los trabajadores que están en lucha, no están solos, los diputados del Partido del Trabajo los acompañamos. ¡Que viva la clase trabajadora de México! ¡Viva! Es cuanto.